Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Bill Gates, han aparecido Kylie Jenner, han aparecido muchísimos rostros conocidos. A la hora del almuerzo ha salido Tom Brady y Orlando Bloom. Comienzan los festejos, señores, en Venecia de la opulenta boda que se espera de Jeff Bezos y su prometida Lauren Sánchez, mientras continúan las protestas, los arrestos en rechazo a este enlace, no al enlace, pero a que se lleve a cabo allí en Venecia. Y bueno, ayer lo comentábamos que parecía algo personal de Jeff Bezos porque al final hay tantos eventos y nunca ha pasado nada. Bueno, la pareja le dio la bienvenida a varios de los famosos invitados que serán parte de la celebración. Vamos a pasar con Jordi Martín, que está en vivo desde Venecia para que nos cuente todos los detalles. Jordi, ¿cómo estás? Jordi, qué divertido tu trabajo, de verdad que sí. Sí, viaja por el mundo, los mejores hoteles, las mejores comidas. Cuéntame, por favor, qué ha pasado. Sí, mira, estoy rojo como una gamba, pero es súper divertido, vamos. No, mira, os explico. Ayer hablábamos de que 80 aviones privados se esperaba que aterrizasen en Venecia y esta mañana empezaron a llegar ya los primeros a las 10 de la mañana. ¿Quién fue la primera en llegar? Kim Kardashian, acompañada de su hermana Khloe Kardashian. Llegaban sobre las 10:30 de la mañana a la ciudad de Venecia, se iban directamente al Hotel Gritti y allí se encontraban un rato más tarde con su amigo Orlando Bloom. Orlando Bloom, que por cierto ayer dijimos que se rumorea que se ha separado de Katy Perry. Bueno, pues ese hotel hoy ha sido un auténtico desfile. Ha aparecido por allí Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Bill Gates, han aparecido Kylie Jenner, han aparecido muchísimos rostros conocidos. A la hora del almuerzo ha salido Tom Brady y Orlando Bloom. Han salido en bote, se han ido a almorzar, yo he podido capturarles. Y un poquito más tarde, a eso de las 8:30 de la tarde, ya estaba todo preparado en el canal para que los invitados desfilasen por un pantalón donde iban a dirigirse a la iglesia que la tengo apuntada aquí, Madonna del Orto, donde en este momento se está celebrando la primera ceremonia, la primera fiesta de las 3 que se esperan hasta el sábado que concluya esta boda. Y allí han salido Kim Kardashian, guapísima, acompañada de su amiga, de su hermana Khloe, ha salido Oprah Winfrey, ha salido Leonardo DiCaprio, han salido todos. Datos que os tengo que decir. En el canal, en ese momento, había barcos de paparazzis apostados intentando hacer las fotos, pero la policía rápidamente se ha acercado y los ha echado. Me dicen que la iglesia del Orto, que está aquí en Canareggio, en un barrio muy céntrico de Venecia, lleva toda la mañana escoltada la iglesia por la policía. Me dicen que incluso los buzos del ejército han estado inspeccionando los canales y que muchísimas medidas de seguridad. Protestas, siguen las protestas. Siguen los activistas montando escándalos en contra de la boda y ojo que me dicen que el sábado tienen pensado bloquear la ciudad. No quieren esta boda y tienen pensado bloquear la ciudad. Y como anécdota bonita, deciros que Jeff Bezos a las 8:30 de la tarde ha salido con Lauren Sánchez de su hotel donde están alojados, porque tengo que deciros que Jeff Bezos y Lauren Sánchez están en el Hotel Amman y los demás invitados están repartidos por toda la ciudad en otros hoteles. Bueno, Jeff Bezos y Lauren Sánchez han salido a las 8:30 en barco y han querido pasar con su barco taxi por el hotel donde están todos los invitados escoltados por 4 barcos. Ha sido súper bonito y bueno, tengo que deciros que muchísimas medidas de seguridad, que ya están aquí todas las celebrities, que Venecia está copada por todo Hollywood y que deciros que hoy empieza la boda, que acabará el sábado. Y que yo pues me he pasado el día subido en un barco, la verdad me lo he pasado bien, pero he trabajado muchísimo, Lili y Robert, he podido fotografiar a todos, estoy contento, se ha hecho un buen trabajo, pero estoy realmente, fijaos que me ha dado el sol y estoy quemado entero. No, es verdad que muy buen trabajo, Jordi, la verdad que sí. Pero una gamba linda, buena gamba. Una gamba linda. Déjame decirte que a mí me encantaría estar ahí. Yo no acabo de entender por qué la gente protesta tanto, porque lo hablamos. Han habido muchos eventos en Venecia, es una ciudad preciosa y yo creo que esto solamente le pone atención. O sea, los ojos del mundo están en este momento atención sobre este pequeño lugar que es único, señores, y que obviamente esto va a ser por horas solamente y va a traer... a lo mejor son personas que tienen problemas en recibir paquetes de Amazon, entonces le están haciendo como... Yo creo que es más los activistas, es más activistas, o sea, que se
ponen en contra de cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero de que va a ser espectacular, va a ser espectacular esa boda. Yo creo, a ver, se ven preciosos, se ven muy bien. Y nada, seguimos esperando más invitados, aunque yo creo Ahí que estaban, mira, la gente de Dolce & Gabbana, me imagino que a lo mejor están vistiendo a Jeff Bezos o a su esposa, su futura esposa Lauren Sánchez. ¿Se hablaron de cuántos vestidos? Creo que Jordi nos estaba diciendo, no sé cuántos vestidos tenía. 27 vestidos. 27. Ok, esos son, Jordi, 27 vestidos que piensa usar Lauren Sánchez. ¿Y el principal? Ajá. Dime. El vestido principal es de Oscar de la Renta, ¿eh? Ah, mira, Oscar de la Renta. O sea, el vestido de cuando dé el sí, oficialmente. El de boda. Exacto, es de Oscar de la Renta. Luego también hay bastantes más de Dolce & Gabbana, que como bien dice Robert, he podido fotografiar hoy a Domenico Dolce, uno de los dos integrantes de Dolce & Gabbana. Sí, ahí lo vemos. Ahí Mira, está. aquí lo tenemos en cámara. Con los espejuelos oscuros. Bueno, mañana tendremos mucho más. Por favor, échate buena crema en la cara. Hay algo que se llama bloqueador, Jordi. Eso te ayuda. Sí, él se le olvidó ponerse el bloqueador. Bueno, lo buscaré. Gracias, Jordi. Buen trabajo, de verdad Muy que sí. buen trabajo, de verdad que sí. Y nada, mañana Gracias. sé que sí, ya hoy Gracias. oficialmente pues el primer evento. Esperamos todos los chismes mañana. Gracias, gracias. Oigan, vámonos a una pausa, mi gente. Regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. Volaré. ¿Cómo? Pero me he transportado a Venecia. Cantando. Qué linda góndola. Volaré. Quiero. Te dije que no todas estaban rentadas. Cantando.